Imagina que tu hijo ha desaparecido con 13 años y pasan 3 años sin saber nada de él. Hasta que un día recibes una llamada de que lo han encontrado en Europa. Por teléfono te dice que por fin ha escapado de los secuestradores y por fin puede volver a casa. La familia, como no, lo recibe emocionado, pero había un problema enorme. Ese joven no era su hijo. Y aún así, durante meses, nadie se dio cuenta. Y ustedes me diréis, ¿y eso cómo puede ser? Pues os contaré la historia de Frederick Burdin, un joven conocido como el Gran Impostor. Este hombre resulta que durante años engañó a la policía, a familias e incluso hasta instituciones, haciéndose pasar por personas desaparecidas. Pero uno de estos engaños fue especialmente inquietante porque es que convenció a una familia estadounidense durante meses de que era su hijo perdido. Esto ocurrió en 1994 en Texas, donde un joven de 13 años llamado Nicholas salió un día de su casa a jugar baloncesto con sus amigos y no regresó. La policía estuvo investigando durante meses, pero a pesar de eso no llegó a ninguna pista. Poco a poco el caso se fue enfriando y la familia tuvo que enfrentarse a esa incertidumbre. ¿Habría sido secuestrado? ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría con vida? ¿Se habría ido él mismo por su cuenta? Nadie lo sabía y pasaron años sin respuestas, en concreto 3 años. En 1997 un joven fue encontrado por aquí por España vagando solo y cuando las autoridades de España le preguntaron que quién era, el chico confesó él mismo que era Nicolás, el joven desaparecido. Según la historia que contó este impostor, dijo haber sido secuestrado hace 3 años y haber estado viajando a lo largo de Europa llevados por sus secuestradores, hasta que ahora decía que había podido conseguir escaparse. Cuando las autoridades contactaron con la familia de ese niño, pues imaginaros, para ellos esa llamada y esa noticia fue casi imposible de creer. Y cuando viajaron para recogerlo, pues lo aceptaron con total normalidad. Incluso a pesar de que había cosas tan extrañas como que no tenía el mismo acento, su apariencia era diferente, incluso el color de los ojos era diferente. Pero después de 3 años de búsqueda, está claro que la esperanza pudo más que la duda. Y lo llevaron de vuelta a casa. El joven que fue con ellos a su casa era, como digo, el impostor, un joven francés, Frederick Burdin. Este impostor durante años pues, había aprendido a estudiar a las víctimas e incluso construir historias que resultaran creíbles para las familias. Esta, como digo, no era la primera vez que hacía esto, pero sí la primera vez que llegaba tan lejos. Y aquí entra en juego algo muy interesante desde el punto de vista psicológico, y es que cuando una persona desea profundamente que algo sea verdad, su cerebro puede ignorar señales que son evidentes que lo contradicen. Y esto es lo que se conoce como disonancia cognitiva. En este caso, para las familias, el hecho de aceptar que ese joven no era su hijo significaba tener que enfrentarse de nuevo a la posibilidad de que su hijo esté sin vida y de que lo habían perdido para siempre. Y es que para la familia creer en esa mentira llegó a ser mucho más fácil que enfrentar la realidad. Porque es que poneros en sus zapatos. La situación para ellos era muy dura y no todo el mundo reacciona al momento con esa fuerza que se necesita para aceptar que de nuevo la esperanza se fumó. Con el paso del tiempo, aunque más de una persona vio cosas extrañas y que no cuadraban, fue un investigador privado llamado Charlie Parker el que investigó el tema y comparando fotografías del joven con la actualidad, vio que las diferencias realmente eran evidentes. La forma de la cara era distinta, las orejas no coincidían, el color de los ojos era diferente. Los ojos de Freddy eran marrones y en cambio los ojos de Nicolás eran azules. E increíblemente el impostor, como excusa del color de los ojos, dijo que los secuestradores le habían cambiado el color de los ojos con productos químicos. Una mentira absurda, pero la familia, la pobre, lo aceptó. Y aunque su apariencia tampoco era la de un joven de 16 años, y en cambio sí, una apariencia más mayor como lo era Burdin, que tenía 23 años, la familia pues aceptó la explicación de Burdin de que ese secuestro lo había hecho como envejecer o bueno, que lo había cambiado físicamente. Incluso los más cercanos, por ejemplo su hermana, llegó a pensar que ese no era su hermano, pero no se atrevió tampoco a denunciarlo ni a decirlo firmemente de que ese no era su hermano. Esto nos dice que a veces es verdad que las personas ven las cosas, se dan cuenta, pero no son capaces de enfrentarlo. Ya sea por miedo, por no aceptar la realidad o por protegerse, como les pasó pues a ellos, a los padres y a la hermana propiamente de Nicolás. Pero bueno, gracias al investigador
Poco después la verdad salió a la luz y se conoció que Frederick Burdon era un impostor que venía de haber engañado a muchas personas por Europa. Este caso no solo muestra que realmente este joven era un engañador excelente, sino el hecho de que nuestra mente no siempre ve la realidad como es, como digo. A veces la interpretamos de la manera que más fácil nos resulta o que menos dolor nos causa. ¿Y qué pasó con este impostor? Pues este impostor fue detenido, en concreto por el caso de Nicolás, fue detenido en Estados Unidos durante 6 años, pero tuvo a lo largo de su vida diferentes condenas por diferentes situaciones en las que había engañado a muchas personas. Y tristemente, Nicolás nunca llegó a aparecer. Y como dato curioso, Burdon afirmó que había tenido hasta 500 identidades diferentes en al menos 15 países donde había delinquido. Actualmente este impostor tiene 51 años, vive en Francia, ha formado su propia familia y afirma haber dejado atrás su vida de engaño. Pero a las personas que hirió, ¿cómo las compensa? ¿Crees que las familias engañadas no veían la mentira o crees que realmente preferían protegerse de la realidad? Me gustaría leer vuestra opinión en comentarios. Y bueno, si te gustó este vídeo no te olvides seguirme y dale a like. Nos vemos pronto en Mindgame 33.